Sin duda, la gran función, el gran atributo del investigador, que es esa atención al objeto de trabajo, y cómo se ve todo eso en su comentario de los folios de Hildegard. Yo estoy segura que al final Marcela nos explicará por qué están en blanco las filacterias del Liber Divinorum y de Scivias, porque va por el camino realmente de conseguir eso que es un enigma. Se lo digo directamente porque no hay un solo estudioso de Hildegard que haya ofrecido una respuesta a ese blanco que aparece en los folios de los manuscritos. Bueno, Bruno también a mí me ha fascinado, porque yo había oído a Bruno mucho de eso en Barcelona, cuando él aludía que había estado en la biblioteca Haas trabajando, en efecto, y todo lo que trabajó allí y leyó allí, algo habíamos conversado de eso, ¿no? Pero bueno, lo que también me ha interesado mucho es ver todo ese progreso en la investigación, en su investigación, esa relación entre la melancolía y la imagen, que yo creo que es el auténtico tema de investigación y de interés de Bruno, y que hoy nos ha dejado a todos realmente pasmados oyéndole, y bueno, con esa clasificación tan interesante de las imágenes posesas, ¿no? Que es en lo que ha entrado, y que bueno, me parece toda una reflexión absolutamente necesaria para proseguir en el estudio de las imágenes. De la intervención de Sandra, yo la he leído a mi manera. Y a mi manera quiere decir, a mí me ha interesado muchísimo la relación entre la ceguera y la visión, la idea del visionario y del ciego. Y yo, cuando he visto esa flecha tremenda que atraviesa, que es desde luego la imagen de Mantegna es asombrosa, y es bonito confrontarla con la ventana de al lado, que a mí me ha recordado mucho esa doble imagen del ojo penetrado por la flecha y la ventana de al lado, los que están allá mirando. Me la ha recordado muchísimo a una inicial del Salterio de San Luis, que es del siglo XIII, en donde en la inicial B se pintaron dos formas de visión. En la primera se retoma la vieja historia del rey David viendo a Betsabé en el baño, y naturalmente lo que ve es el cuerpo de Betsabé. El objeto es un objeto de percepción, en la medida en que son los ojos físicos los que están viendo el cuerpo de Betsabé. Y abajo está representado el rey Luis, a quien está dedicado el Salterio, Luis el Santo de Francia, de rodillas, contemplando, y ahora sí, lo que contempla es una teofanía clara. Dentro de la mandorla, dentro de esa figura geométrica reservada en el arte románico para mostrarte lo que no pueden ver los ojos físicos, es decir, para mostrarte la teofanía, es el lugar del Pantocrátor en el arte románico. Ahí está representada una imagen de Dios que el rey Luis está viendo con los ojos interiores. Entonces, en esa letra B hay claramente una oposición entre la visión del ojo físico frente, en cambio, a la visión del ojo interior. Bueno, yo no creo que sea esto lo que está planteando la pintura de Mantegna, pero también estamos ante dos modos de oponer algo que tiene que ver con la visión, ¿no? Quizá en la pintura, bueno, el que es atravesado por el ojo, sin duda es ese que no va a ver, al menos con el ojo físico. En cambio, los otros están mirando, y están mirando muy asomados a la ventana, están mirando sin duda hacia la exterioridad. Tendrías que haber visto la ventana, Macarena, que no has visto, porque era realmente estupenda la imagen. Y yo recuerdo el caso que siempre me ha fascinado del pintor Victor Brauner, que se pasó toda una década pintando ojos. Se pintó a sí mismo en un autorretrato tuerto, mejor dicho, ciego. Se representó en un autorretrato de 1930, ciego, y el ojo va a ser un tema importantísimo a lo largo de su vida. En esa década de los años 30 pinta ojos, por ejemplo, del sexo femenino, pinta ojos de los que le salen cuernos. Son imágenes realmente impactantes, hasta que a final de los años 30 Victor Brauner se va a ver agredido por Óscar Domínguez, el canario, porque en una reyerta
en un bar, pues se enfadó Oscar y le tiró, no una flecha, pero sí le lanzó un vaso, como una especie de vaso roto que agujereó el ojo de Victor Brauner. Y está ahí, está en la visión abierta, porque y Victor Brauner no lo entendió para nada como una tragedia, sino que dijo, no, a partir de ese momento he pintado mucho mejor, porque se ha despertado mi ojo interior. Entonces, bueno, pues realmente ese diálogo entre el ojo interior y el ojo exterior es el que me ha suscitado todos tus ejemplos con esa metáfora extraordinaria que es el de tensar el arco y la flecha. Y finalmente hemos terminado con todas esas reflexiones de Pablo que me han parecido una manera extraordinaria de cerrar este coloquio. Sí, él nos ha advertido al principio, yo no voy a juzgar nada, yo no voy a opinar sobre nada, las cosas son así, en efecto. Pero siempre se desliza, ¿no? Lo que uno piensa, lo que uno opina, quieras que no, ahí está, ¿no? Entonces, bueno... sí, ciertamente había un lado, un aspecto según el cual está claro que vivimos en un mundo invadido por la visualidad y por la imagen. Por otro lado, estamos aplastados por el número, como indudablemente se ha puesto de manifiesto en su ponencia, ¿no? Vivimos aplastados por el número. Eso que ya vaticinó hace tantos años René Guénon, el reino de la cantidad, que es en lo que estamos viviendo. Pero también hay que ver ese otro lado, el reino de la ligereza, como vaticinó Italo Calvino en sus propuestas para el próximo milenio, que ya son reales. Lo digo porque imaginémonos a Avi Warburg, y entre paréntesis les digo algo, me ha gustado mucho, hemos empezado este coloquio con Warburg y lo hemos terminado con Warburg, y yo creo que no puede haber en nuestro momento un discurso sobre la imagen que no salga de una reflexión de Avi Warburg, porque ahí está, se adelantó de una forma impresionante y necesariamente tenemos que partir de Warburg, creo, como el lugar de reflexión de lo que es el mundo de las imágenes. Pero imagínense por un momento a Avi Warburg con sus camiones, porque se iba a dar una conferencia a Roma y se iba con un camión, y se iba como un camión porque se tenía que llevar las arpilleras inmensas, donde esas planchas, que son las tablas con arpilleras negras, como le sugirió Fritz Axel, porque la idea de las planchas era de Axel, ¿no? Y se tuvo que ir con un camión. Actualmente nos vamos con nuestro pen, Entonces, bueno, frente al reino terrible de la cantidad, indudablemente tenemos la inmensa ventaja de la ligereza frente al peso horrible en el que vivía todavía, claro, Avi Warburg. Pero el gran peligro, y ya también ha aludido Pablo, yo creo que es la velocidad. Es el terrible peligro nuestro, ¿no? Porque él haya señalado los aspectos diabólicos, podríamos decir, utilizando la terminología de Bruno, de lo que significa meterse en Internet, porque es realmente un laberinto inmenso, gigantesco. ¿Cómo sabemos manejarnos y marearnos ahí? Es casi como imposible. Y sobre todo que pensamos que con esa acumulación impresionante de información, pues ya está. Y no está nada, porque hay que pensar. Y entonces, bueno, y eso es lo fundamental. No se trata de tener simplemente ese exceso inmenso de información y verlo todo a 100 por hora, sino que hay que detenerse ahí, como hemos visto, ¿no? Y hay que simplemente pues, reflexionar sobre lo que tenemos. Y más vale poco que mucho, realmente. Y con muy poco, muchas veces tenemos bastante. Bueno, yo no quiero abusar del tiempo, que es para todos. Y quizá Adriana ahora... Solo para seguir en la misma conversación contigo, por eso esas dos intervenciones del final iban juntas, porque yo pensé, bueno, yo había leído también la tesis de Sandra, y en eso van mostrando cómo en tiempos religiosos realmente los
efectos de las imágenes eran imprimirlas en el corazón, algo que ni con las impresoras 3D lograríamos, ¿verdad? Entonces, sino que fueran pocas imágenes, pero imágenes que verdaderamente pudieran imprimirse en el corazón a través de distintas reiteraciones, contar las historias sin palabras, con imágenes, muchas veces para ver la misma historia de distinta manera, pero el objetivo era, por decirlo, catequístico. O sea, era en el fondo una necesidad de unidad cultural en torno a ciertas imágenes que tenían en ese entonces un valor religioso. Y luego el valor de la pintura, que viene en cierto sentido a secularizar un poco eso, pero también quiere imprimir los sentimientos en el corazón. Y en la velocidad de las imágenes que nos rodean ahora, el riesgo probablemente sea precisamente que todo resbale por una superficie totalmente impermeable, ¿no? Y ese tal vez. Yo voy a hacer una confesión tipo alcohólico anónimo. Yo soy flautista dulce. Y ser flautista dulce implica tocar el instrumento más análogo de todos, después de la voz. Es decir, el instrumento probablemente más sencillo técnicamente. Y durante los últimos años me he pasado al otro extremo, he comenzado a hacer música en computadora. Así que he vivido un proceso muy parecido al de Pablo, que muchos de ustedes saben que es un gran pintor, que también ha estado en este diálogo entre y de paisaje más encima, qué horror, de pintor de caballete a investigador digital. Así que creo que en ese sentido hemos pasado por esa oscilación muy extremista en ambos casos. Y yo lo que quería sumar, aparte del riesgo de la ligereza, es un riesgo que a mí me parece tanto más complejo que el de la pérdida de definición o la pérdida de expresividad muchas veces. La flauta dulce, como un instrumento tan precario, es al mismo tiempo uno de los instrumentos más expresivos. Se decía en el Renacimiento que era el instrumento que mejor imitaba la voz humana. Eso, por ejemplo, si uno toca un controlador MIDI de viento, que es una especie de saxo digital, se pierde. Y se pierde mucho. Lo mismo ocurre con los formatos de compresión que nos permiten escuchar la música de todas partes del mundo, pirateada, que ganamos, lo que decías tú de los camiones, ¿no es cierto? Ganamos en portabilidad, pero perdemos muchísimo. Hoy en día estamos escuchando peor que hace 20 años. O sea, nuestros sentidos se han empobrecido. No técnicamente, porque todavía podemos escuchar vinilo, etcétera, pero nuestra manera de escuchar música comprimida redunda en esa pérdida de definición. Y lo que es más grave es que ahora se está componiendo música para que calce en ese formato de compresión. Eso es lo grave, que se limita esas posibilidades. Por eso yo creo que el desafío, ya hablábamos con Rodrigo hace un rato, del artista, porque yo creo que todavía es posible pensar en un artista en todo este ámbito. El desafío es ser un hacker, es romper las tecnologías, ocuparlas para otros medios, que es lo que han hecho los artistas en todas las épocas. O sea, no someterse a la técnica, sino someterla, cambiarla, alterarla, para volver a ganar profundidad, volver a ganar definición y provocar esa tensión que creo que es lo fundamental. Una de las cosas que me parece que es relevante de esta reflexión de la velocidad, de la ligereza, es que siempre hemos perdido. Siempre hemos perdido. O sea, siempre pasar de un medio a otro siempre se representaba una pérdida. O sea, de la oralidad a la escritura hay una pérdida. Se gana, pero también se pierde. Bueno, en fin, esa es la historia de lo... Claro, Platón decía, este es el fin de la memoria, simplemente, el fin del conocimiento, el fin de la cultura, el fin de la memoria. Pero sobre todo lo que a mí me interesa de esto es el revés de esta cuestión, que es decir, tenemos que incluir, cuando formamos artistas visuales, pensadores de la imagen, estudiosos de la imagen y del texto, en una ciencia nueva, yo le pongo ese nombre como un chiste, ¿no? Que se tendría que llamar algo así como, si la iconografía y la iconología ocupaban a estos personajes que trabajaban con estas bases de datos controlables, estoy refiriéndome a Sachs, Barbour, Panofsky, nosotros tendríamos que dar el paso a la iconomía.
Es decir, a un estudio de imágenes a gran escala que no tiene que ver con que hayan personas que estén trabajando la microeconomía, que serían lo que estarían dedicados a la lectura de la... Pero tendría que haber una macroeconomía de la imagen y eso se llamaría una macroeconomía. Es decir, lo que estoy tratando no es el fin de la posibilidad de estudiar la imagen, sino que tenemos que entregarle a nuestros estudiantes herramientas para que sean capaces de manejar las bases de datos a la velocidad, y ahí volvemos, a la velocidad en que se están moviendo ahora. Entonces, eso para mí es importante como una conciencia de persona. O sea, ustedes tienen que imaginar, yo sé que esto suena muy de viejo, pero tienen que entender, para mí la única forma de acceder a una imagen, no sé, de un fotógrafo francés del comienzo del siglo XX, el año 1984, era a ir a la biblioteca del chileno francés que quedaba aquí en la esquina y conseguir el libro. Y si no, no existía la imagen, no existía ese artista, no existía el conocimiento. Entonces, para mí eso también representa accesibilidad, que es una cuestión que me parece que es muy relevante en el contexto. O sea, imagínense lo que representaba para un artista chileno viajar, conseguir imágenes, encontrar imágenes. Entonces, a mí, estoy de acuerdo, se pierde mucho, pero en el caso de un país a 11.500 kilómetros de cualquier parte, para mí esa accesibilidad posibilita, por ejemplo, que yo esté mirando los libros de Ripa más grande que como los puedo ver cuando estoy en la biblioteca de Florencia, porque en la biblioteca de Florencia no me permiten agrandar la imagen porque el libro tiene una imagen determinada. Entonces, simplemente lo que quiero mencionar es como vamos a perder, sin duda vamos a perder, siempre hemos perdido, y hay gente como que la chuntó mal, como Proust y Baudelaire, que decían que la fotografía... Bueno, era un arte menor, y otros que la achuntaron bien y que se fascinaron con esa tecnología que hoy día determina la producción cultural, porque todos tenemos esto, y entonces, bueno, o la gran mayoría. En Chile hay 7 millones de teléfonos y hay 17 millones de habitantes. 9. Sí, bueno, en uso, digamos, sí. Pero simplemente era dejar eso, digamos, la posibilidad de una economía, de un paso a un paso a una dimensión más grande. Yo quería decir a propósito de eso de los teléfonos, que había recién un Twitter que decía: tenemos en nuestros bolsillos una computadora más poderosa que la que llevó el hombre a la luna, y la usamos para mandar fotos de gatos y para pelearnos con gente que no conocemos. Entonces, tal vez eso lo que apunta es que realmente esa facilidad no es mucha si acaso no existe detrás de eso una mente capaz de relacionar. Y tal vez ahí toda la capacidad de esa enorme computadora que tenemos en el bolsillo dependa también de la capacidad de hacer un camino que de alguna manera permita a una persona que se considere culta, entre comillas. Antes la idea de la cultura significaba ser capaz de relacionar, y creo yo que el no tener la profundidad para relacionar es lo que podría perdernos, y lo que deberíamos nosotros enseñar es entonces una nueva alfabetización relacionada con las imágenes, porque la alfabetización ha sido muy centrada como en la escritura. Entonces yo me he movido siempre muy bien en la escritura, he sido mi caballo de batalla, me siento muy segura ahí, y me siento todavía muy analfabeta en lo que se refiere al análisis de imagen. Entonces todo lo que ha pasado en este coloquio, digamos, es información para esta nueva alfabetización de otra manera de pensar que tiene que ver con la imagen, y que es una cosa que, digamos, yo diría que por algo el coloquio comienza y termina en Warburg, porque él fue el que tuvo la intuición más clara de eso, y es lo que estamos de distinta manera desarrollando. Yo agregaría una cosa, señora Precisión, que el peligro de este cambio de régimen tecnológico es pensar, o sea, poner demasiado acento en el novum, digamos, la cosa, en lo nuevo que trae, el nuevo lenguaje, la nueva alfabetización, cuando no es así. Es decir, la posibilidad de que estos medios se transformen en medios de expresión o de significación densa depende también de la capacidad que tengan los artistas de
articular, digamos, ¿cierto?, esas posibilidades expresivas con medios expresivos del pasado. Cuando Einstein inventa el montaje, más que Griffith, ¿no?, lo hace sobre la base de una observación profunda, digamos, de las novelas de Charles Dickens, de los cuadros de Piranesi, de los grabados de Piranesi o de la poesía japonesa. Entonces, no hay algo así como una tabula rasa. Yo creo que a eso Baudelaire se refería a eso cuando hablaba de la fotografía, es decir, cuando hablaba de los nuevos medios técnicos que van a evacuar, digamos, modos significativos relevantes del pasado como modelos de experiencia humana. Entonces, hay que salir de ese entusiasmo también. Yo creo que, es decir, bueno, en verdad yo no soy el más indicado, me dedico a la serie, a Baudelaire y a Samuel Beckett, digamos, ¿no? Pero yo quería, pero bueno, eso puede ser un defecto personal. Pero quería agregar una cosita, una especie de contribución a la conversación y a las exposiciones. Con una cosa, me gustaron muchísimo las exposiciones, y Sandra, fíjate que mirando una cosa que con respecto al origen posible de esta metáfora del arquero, curiosamente, perdona que llegue como el agua a mi molino, la metáfora, o sea, al menos la articulación más antigua, digamos, que se podría hacer, está en Aristóteles, y está vinculado a la melancolía. Porque el melancólico para Aristóteles, cuando no es, digamos, ¿cierto?, una patología grave, una depresión, digamos, sino que tiene la capacidad, el melancólico tiene una capacidad excepcional de crear metáforas, crear imágenes. Por eso es que es el sentimiento de base de la excepcionalidad artística y de los hombres, también de los héroes, digamos, eso es correcto. Y Jacques Pillot descubre esto, que es un estudioso del problema 31, digamos, de Aristóteles, donde por primera vez Aristóteles se pregunta por qué todos los hombres de excepción o de geniales han sido melancólicos. Aísla dos pasajes en la obra de él, que está en la retórica y en la adivinación en el sueño, donde dice que la capacidad para crear metáforas, es decir, para crear imágenes o analogías, ¿no?, que pueden ser visuales o verbales, del melancólico es semejante a la capacidad de un arquero para apuntar en el blanco, y la fuerza de impulsión de la flecha está dada precisamente por la melancolía, cuando la melancolía no es depresiva, es decir, cuando es una fuerza. Entonces, pues ahí están los pasajes que te los puedo dar, digamos, porque es probable que los retóricos, al ver el título retórico antiguo, estén pensando en esa analogía que desentierra Jacques Pillot, digamos, no lo he descubierto yo, donde aparece, es preciso, dice Aristóteles, esto en la retórica, hacer metáforas a partir de elementos apropiados y no evidentes, tal como en filosofía, que también tiene esa capacidad, en percibir lo semejante entre elementos muy distantes, el mérito de un buen arquero. Pero el pasaje anterior, de adivinación en el sueño, dice lo siguiente: los melancólicos, a causa de su fuerza, como los arqueros que tiran de lejos, logran el éxito en su tiro, y a causa de su capacidad para cambiar, imaginan rápidamente lo que viene de aquello que les concierne. Porque como los poemas de Filégida y los locos dicen, bueno, ahí siguen otra cosa, ahí está el punto. Eso nada. Qué buen encuentro, qué bonito y qué oportuno también, pensando en que también lo está relacionando con este unir los contrarios, con este vínculo entre elementos que son disímulos, así como la flecha va de un lado a otro, también, ¿no?, de alguna manera todo lo que hemos estado trabajando desde distintos lugares y desde distintas imágenes. También tiene que ver con ese trabajo que hace también Victoria, ¿no?, y un poco a partir de una reflexión que cada uno de nosotros ha hecho a partir de tus libros, de esa forma de pensar la imagen. Así que el encuentro que está total, es como la guinda de la torta. Así, me encantó, muchas gracias. Y también a propósito de eso, simplemente una cosa respecto al problema del entusiasmo de Pablo, tan polémico, más polémico el entusiasmo que la polémica misma, parece, ¿no? Pienso que también uno de los problemas que tiene el flujo y la cantidad tiene que ver con la dificultad de dirimir. Que es una dificultad muy antigua y que está inscrita también desde los antiguos, ¿no? ¿Qué es lo que vemos? ¿Lo que vemos es real o es solo una imagen? ¿Cuánto de fantasma, cuánto de imaginación, cuánto de real hay acá? ¿Son iguales todas las imágenes? También el formato internet crea, ¿no es cierto?, estos enormes blogs, ¿no?, de imágenes donde se juntan y se mezclan cosas que de pronto son disímiles, pero al mismo tiempo donde están, donde también pertenecen como a estados distintos.
Y quizás a mí me hace mucho sentido eso y me hizo mucho sentido la reflexión de Pablo al final del coloquio, también porque había una imagen que yo finalmente silencié, no quise ponerla, era en una especie de imagen que a mí me ronda y que está súper presente en esta reflexión, pero me problematizó muchísimo insertarla, y es la imagen de Leonardo Heiritsen, el camarógrafo que murió durante el tanquetazo y que filma su propia muerte mientras le está llegando la bala, ¿no? Y claro, uno podría haber hecho frívolamente, poner pues el arquero, Elvis de Warhol y esa imagen, pero rápidamente las imágenes portan también sus sentidos, ¿no? Y aunque eran imágenes semejantes, también se me hizo que esa semejanza no era suficiente para igualarlas y que había algo en las imágenes también que reclamaba, por decirlo así, su propio contexto, su propia verdad, una verdad entre comillas en todo caso, no quiero entrar en polémicas filosóficas ni teológicas mayores, digamos, pero simplemente acotar eso, ¿no? Que las imágenes reclaman para sí también su propio contexto, su propia realidad, y aunque probablemente todas las imágenes son verdaderas, son también verdaderas de distintas maneras. Entonces, y no sé hasta qué punto cuando vemos la interfase de Internet, asumimos claramente, ¿no es cierto?, esa dificultad que tiene la cantidad. Ya que Sandra me pasa el micrófono, aprovecho. Cuando escuchaba a Victoria, yo trataba de hacerme un diagrama que está acá, en que sin éxito trataba de juntar como todo lo de ayer y lo de hoy. Que va cómo se juntan el desierto, la ventana, la flecha, el cosmos que han aparecido. Como les decía, no lo logré, pero sí me parece que hay ciertas polaridades. Una entre lo inmenso e inabarcable, que es siempre la imagen, esas millones de hits que daban las búsquedas de Google, y otro, lo ínfimo, el detalle, lo mínimo, que también se nos escapa justamente por mínimo, y pensaba que también ahí un pin es un alfiler con el que uno clava la imagen. Entonces ahí está también el detalle, es eso que nos punza, claramente el punctum de Barthes está ahí, es eso que nos atraviesa, nos molesta, y que sin embargo pareciera ser por una parte mínimo y por otra parte esconder un universo justamente en la cabeza de un alfiler. Yo creo que ahí, en esa polaridad entre lo inmenso, gigante, inabarcable, cósmico, y lo diminuto, detallístico de un trazo, de un alfilerazo, está un poco también la imagen, esta polaridad, lo rápido, lo lento, y me parece que una cosa con la que yo me quedo es esto de comprender y compartir, o sea, que el comprender lleva en sí esta idea de que se comprende entre varios. Alguna vez yo dirijo un magíster en estudio de la imagen y alguien me miró y me dijo, acusándome, pero eso es inabarcable. Y yo ahora está alto digo, en realidad sí, toda la razón, es inabarcable y solamente se abarca entre varios conversando y compartiendo, intentando comprender. Yo creo que por ahí hay una cosa que este coloquio me hace bien evidente y que creo que es interesante. Eso. ¿Qué más puedo decir? Solo silencio. Estaba pensando en algo que tocamos tangencialmente en torno a la imagen también como posibilidad terapéutica, ¿no? Como posibilidad terapéutica, y que quizás podríamos extender al arte en general, ¿no? Corremos el riesgo de caer en una especie de New Age, claro, que es peligroso, y que no queremos. Pero en el caso de Warburg esto hace mucho sentido, ¿no? Porque finalmente a veces es fácil obviar que él, la forma que elige su metodología para expresar conocimiento es una obra de arte en sí. O sea, esos paneles son una suerte de collage, ¿no? Un collage no inmotivado, sino que hay un orden que a veces, como comentaba Victoria, es muy difícil de captar o de entender, porque es el orden que tenía en la cabeza.
Y en gran medida esta manera, esta metodología, esta manera de pensar y de exponer ese pensamiento se transformó en una terapia, ¿no? En una terapia que nace también del veneno, digamos. Es como estas terapias como la serpiente, ¿no es cierto? Sabemos que una manera de curarse de una mordedura de una serpiente es precisamente inoculándose el mismo veneno, ¿no? Y eso en gran medida es el círculo que cerró Warburg. Entonces me parece interesante también que hayamos merodeado también por esta idea de la imagen como terapia, ¿no? Y él para probar para curarse de su propia afección en el internado, da una conferencia sobre el ritual de la serpiente en el indio pueblo, digamos. Entonces, ese tenía que ser como la prueba de que estaba sano. Pero lo dejaron salir. El público era, además, Bueno, en realidad también como por comentar algunas cosas, a pesar de que no pude escuchar las conferencias, voy a decir algunas cosas a partir de lo que intuyo que dijeron, si me lo permiten. Y es que, bueno, como que siento que también por seguir haciendo relación en ese sentido a partir de la cuestión del tiro del arco y la flecha, como que me pienso todo el rato en este, como ayer hablábamos como de un conocimiento o pensamiento analógico, también pienso en esa idea del trayecto, ¿no? Como un pensamiento que se queda en el trayecto y no sé si seguramente lo comentaron, ¿no? Pero cómo pensar, pienso que eso es lo que ha acontecido en general en las ponencias, como un pensamiento que está centrado en el trayecto de la mirada hacia la imagen y todo lo que ahí acontece, y no en el agarrar, ¿no? No en el agarrar, sino que bueno, tú lo decías ayer, Felipe, esta idea de la penetración, ¿no? Lo que acontece como en el camino no al objetivo, digamos. Eso pasa. Sí, lo citaba. Lo otro que, a propósito de eso, encuentro interesante lo que, bueno, algo súper, yo no he leído la conferencia en realidad de Bruno, pero sé más o menos de qué se trata porque bueno, compartí la investigación también en Barcelona y lo conozco un poco. Y encuentro no sé si tampoco se hizo este contrapunto entre la cuestión del desierto, ¿no es cierto?, como lugar de emergencia de la imagen, es decir, el desierto y, es decir, lo demoníaco en la multiplicación de las imágenes, y pensar eso en relación como a las resistencias que plantea Pablo, ¿no? O sea, como todavía en esta hiperemergencia, en esta icoeconomía, ¿cómo es? Economía, en esta macroeconomía hay algo todavía de demoníaco. Hay algo todavía de demoníaco que no solo pienso habría que pensarlo desde como un temor tradicional, ¿no es cierto?, a lo demoníaco, pero sí, no sé quién dice, ¿no es cierto?, que el arte de alguna manera igual es siempre un trabajo con lo demoníaco, pero para acotar eso, para darle forma, porque obviamente, o sea, las metáforas son infinitas, eso se transforma en una pura posesión, desaparece completamente la forma, ¿no? Y finalmente, como que hay algo de lo que yo le he dado harta vuelta también, en verdad, a propósito, así llevándolo también para mis aguas, a propósito de la ventana, porque bueno, evidentemente la interfaz que plantea, ¿no es cierto?, la relación que hoy día tenemos con las imágenes son ventanas, lo cual es una multiplicación de ventanas, o sea, no solo el programa Windows, que es como el primero y más operativo como modo, ¿no es cierto?, de relacionarse con la pantalla, sino que además es ventanas al infinito, como que ¿qué significa esa cuestión? Es como, yo tengo la intuición de que sigue siendo un modelo que sigue respondiendo muy al régimen ventana. Fíjate, no creo que sea una cuestión demasiado distinta en ese sentido. No creo que haya tanto de nuevo en el modo en que nos relacionamos con la imagen. Sigue siendo enmarcada, por ejemplo, sigue teniendo una relación afuera-adentro muy delimitada. Otra cosa es, por ejemplo, la cuestión virtual, donde estamos adentro ya, y donde son imágenes que apuntan no a la visualidad, sino que a los sentidos, y ahí como que hay una cuestión como que un régimen realmente distinto. No sé cómo lo veis tú, pero...
Lo más breve posible, pero porque es una apertura muy potente. O sea, de hecho, ahora voy a estar en Puerto de Ideas en noviembre y la conferencia se llama Nada más antiguo que lo nuevo. O sea, aquí no puede tratar eso. O sea, no se trata de un entusiasmo por lo nuevo. Yo trato de explicar esto siempre. No estoy pensando en mí, estoy tratando de pensar en la angustia de una persona que cuando tiene que hacer una tarea encuentra 150 millones de coincidencias respecto a la idea de abrir una enciclopedia hace 20 años atrás y tener una coincidencia cuando uno buscaba la palabra Edgar Allan Poe, por decirlo de alguna manera. Esa para mí, o sea, lo que estoy tratando de plantear es que se ha producido un cambio en la cartografía del conocimiento que va a transformar el arte, va a transformar la experiencia, pero sobre todas las cosas está transformando la vida cotidiana de las personas en aspectos que antes eran exclusivos del arte y de los artistas. Es decir, las personas toman fotos y ninguno se quiere fotógrafo por tener... Bueno, o todos se creen fotógrafos. Ahora, lo interesante es esa creencia, cómo hacer que esa creencia constituya una experiencia, como podría decir Chile, ¿no? Una experiencia de libertad y que la persona tiene las herramientas, como decía Adriana, para construir las asociaciones que lo hagan más libre y no esclavo de esa... Eso es simplemente lo que quiero decir. O sea, yo lo que planteo no es que haya que estar siempre abierto a lo nuevo por lo nuevo, sino que lo nuevo ya no es nuevo. Y esto también nos lleva a otra pregunta. ¿La sobrevivencia de lo antiguo es la sobrevivencia de qué hoy? Es decir, para Barbour, la sobrevivencia de lo antiguo lo vio en el Renacimiento. ¿Dónde tendríamos que estar viendo nosotros? ¿En antes de ayer o en hace 2 siglos o en hace 3 siglos? No sé, eso es mi pregunta, ¿me entiendes? Porque trato de pensar la operación que hace Barbour de hallar en eso un problema y una emergencia, de una manifestación, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo yo puedo ayudar a, digamos, que estos problemas emerjan, pero sin la premisa de que esto es malo, como le pasó a Platón? Sino que, porque Platón, bueno, como es Platón, él es maravilloso, ¿no? Se queja en contra de la escritura, pero escribe, y por eso nosotros conocemos lo que dijo Sócrates. Y nosotros tal vez estamos haciendo lo mismo, ¿no? O sea, hablamos de las imágenes, pero en fondo escribimos sobre ellas, ¿ya? Por ejemplo. Así que simplemente era dejar esa idea, ¿no? Que no se trata de lo nuevo, no se trata por lo nuevo, sino que cómo hacemos para ayudar a que la experiencia de esta nueva contingencia no resulte simplemente de decir, es que se está perdiendo, cuando yo era joven uno escuchaba y uno aprendía. Eso no se puede decir. Eso no se puede decir. Eso es lo que no se puede decir. Porque hay gente que su realidad es esa. ¿No? Esa es la cuestión que me parece fascinante a mí. Y yo quisiera agregar una complicación más que tiene que ver con una frase maravillosa que estaba en Valdelomar, lo que vimos, que de repente habla del camarín de su cultura. O sea, uno ve todo desde el camarín de su cultura, un poco como ese cuadrado imaginario dentro del cual los chinos trazan el ideograma, ¿verdad? Es decir, hay una especie de anteojera cultural que tenemos todos, porque estamos hablando de la civilización occidental y ya estamos hablando de la civilización occidental en un momento en que las formas de comprensión de la civilización occidental no son las únicas y están siendo invadidas desde todos los lados por otras formas de comprensión, y tendríamos que empezar a pensar no solo en las imágenes de nuestra tradición, sino que en lectura de otras imágenes que van a ser para nosotros mucho más difíciles. Por eso pienso yo que la presencia de lo que hizo Fernando en este seminario, en este coloquio, es muy importante, porque realmente ahora tenemos acceso dentro de esta playa de imágenes a otras que no están tan codificadas, que no siguen una secuencia y que nos pueden sorprender inmensamente, en que las mismas imágenes tienen valores distintos en relación con las culturas, y que una vez que entremos en eso vamos a entrar en otro mundo que también es imagen, pero también es multiculturalidad, también es diversidad, y nos vamos a marear incluso más.
lo del camarín de su cultura es algo que estuve hablando ayer al almuerzo con Sandra y con la Maca también. Bueno, qué curioso. Porque esto puede sonar muy raro, políticamente incorrecto, pero no hemos hablado casi nada de Latinoamérica, de Chile, de lo difícil que fueron los años 80, de temas que inundan nuestro pensamiento académico y que son muchas veces no son aperturas para pensar muchas cosas, sino que son imposiciones sobre las que uno tiene que hablar. Es muy raro, y eso lo quiero destacar, encontrar espacios como este en el que uno puede hablar sobre la imagen, por supuesto, pero desde la perspectiva que quiera. Generalmente los académicos tenemos que enviar artículos a revistas que son solo sobre literatura chilena, solo sobre estudios latinoamericanos, solo sobre no sé qué, y muchos de nosotros para tratar de sobrevivir y funcionar en este esquema hemos tenido que investigar a veces mucho más de algún tema, más por imposición que realmente por deseo. Así que yo lo que más destaco ha sido la dispersión de todas estas perspectivas, de todas estas miradas que no solo hemos hecho comparaciones entre distintas disciplinas como literatura y artes visuales, ni entre distintas épocas, que eso además ha sido una constante de todo, sino además entre distintos contextos culturales, y eso es muy valioso. Realmente hemos hecho una especie, nos faltó África nomás, yo creo que eso queda pendiente, pero realmente han sido miradas y algo que me gusta mucho, lo hemos hecho con mucha patudez. Eso es un término, no sé si se entiende de patudez, con mucha frescura, claro, sí. Osadía. Con mucha osadía, personas que hemos hecho nuestras tesis desde Chile. Hemos hecho tesis en mi caso, sobre poesía europea, la tuve que escribir acá en Chile y fue muy difícil, pero bueno, y todos hemos tenido que hacer esos trayectos también. Entonces, creo que esto es precisamente intentar salir de ese camarín para entender todo de manera más compleja, no tan cerrada. Hola. En primer lugar, agradecer este coloquio, porque en realidad, como decían, la gran diferencia en las formas de mirar la imagen y nuevas formas también de mirar la imagen ha sido muy interesante, y yo estoy tratando de hacer una síntesis y poder llevar, como decían, agua a mi molino. La verdad es que tengo ideas muy dispersas, pero creo que hay algo que, desde lo que yo investigo, que es la imagen inconsciente, hay algo que creo que une todas estas formas de mirar la imagen, o más bien todas las imágenes que han sido tratadas acá, la serpiente, el desierto, la ventana, que creo que de alguna manera reflejan lo que son las imágenes arquetípicas, y que ahí es donde los seres humanos justamente nos podemos encontrar, ¿no? En la dosis de arquetipo que tienen cada una de las imágenes. Obviamente que hay una diferencia entre lo que Jung hablaba como arquetipo y lo que es una imagen arquetipal, porque el arquetipo no tiene imagen. La imagen que es producida por el arquetipo es una imagen arquetípica o arquetipal, como llamaba James Hillman, y es que ahí es donde nos encontramos, porque el arquetipo no tiene forma, es solo una posibilidad, y la imagen arquetípica es la que le da la visión a ese arquetipo. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la serpiente, obviamente lo que se decía ayer en torno a la serpiente, que es lo que entendemos, es lo que es su serpentear, ¿no es cierto?, que tiene que ver con lo que Jung hablaba como el camino de la individuación, que es un camino, ¿no es cierto?, serpenteante, y que obviamente está como arquetipo en nuestra psiquis, y por lo tanto desde ahí cada uno de nosotros puede entender no solo la serpiente, sino que el movimiento serpenteante como algo que nos compete como seres humanos, y que se supone que tendríamos cada uno de nosotros en nuestra psiquis. Por otro lado, yo siento que lo que hablaba Pablo respecto a esta invasión de imágenes, yo también siento que de alguna manera se parece a nuestro pensamiento, ¿no?
que tiene un fluir de imágenes que son a veces imparables, ¿no es cierto? Imágenes y pensamientos, y que sin lo que planteaba Victoria de la reflexión tampoco seríamos capaces de hacer nada, porque somos capaces de pensar de una manera pero absolutamente dispersa y diversa, pero en la medida que reflexionamos acerca de esas imágenes es que somos capaces de comprenderlas y de poder, ¿no es cierto?, estudiarlas y tener una mirada respecto de cada una de ellas. Eso, gracias. Gracias. Es una pregunta para Marcela. Me acordé con tu presentación en el arte prehispánico cómo aparecen estas vírgulas de la palabra que, bueno, sobre todo en el arte de Mesoamérica, porque en el caso andino, que es lo otro que veo, pasan otras cosas, pero aparece la vírgula de la palabra que sale de los personajes cuando ellos están diciendo algo, y pensaba también que de cierta forma podía leerse como una representación del silencio, porque sabemos que están diciendo algo, pero no sabemos qué es lo que están diciendo. Cuando se escribe en los códices, no se escriben las vírgulas, sino por fuera, y no son diálogos, ¿no? Y bueno, sabemos lo que están diciendo solamente de forma aproximada cuando aparece en la vírgula una flor y quiere decir que están hablando en poesía, ¿no? Entonces pienso, bueno, no sabía qué se les decía a estos globitos de los cómics. Yo les decía globitos, pero me gustó la palabra bocadillo, así que la voy a empezar a usar. No sé si se ha estudiado alguna vez estas posibles ecos, resonancias entre la vírgula y los bocadillos. Eso. Ah, ya, perfecto. Pero, gracias. Hola, Rocío. La respuesta es sí, y de hecho la cita de la definición que ocupé de filacteria y que reduje incluía y hablaba y hacía esta suerte de relación, ¿no?, con la vírgula y también con otro nombre similar, creo que está acá abajo, la vírgula azteca o las espirales mochicas del Perú. O sea, yo no he indagado en eso, a duras penas terminé mi tesis hace poco, pero claro, sería algo que muy interesante de trabajar también. Pero ni siquiera, ahora que tú me comentas cómo funciona, ni siquiera tuve tiempo de buscarlas en internet, claro, para ver cómo funcionan y cuáles son las diferencias, digamos, entre la filacteria occidental y estas precolombinas. Sí, sí. Me gustaría contar una cosa por lo que dice muy brevemente, que yo creo que no es una solución, pero sí es una apuesta, que en la imagen de Santa Ana, eso tal vez no es una ninfa, pero de que la filacteria parece una guadaña, parece una guadaña. Así que vuelve a mirar, porque sale como de acá y es perfectamente un filo, ¿no? Y eso me parecía que podía ser una bonita asociación. Sí, pero aguadañada. Tal vez Victoria quisiera, porque teníamos en el programa referirnos a este libro. Yo creo que sería muy bueno que lo hiciéramos. Estamos en el... Déjamelo que ya no me acuerdo. Sí, en efecto estaba previsto en este programa que yo hablara de este libro que publiqué en el año 2010, La visión abierta. El título salió de la lectura de los romans del Grial medievales. En uno de ellos, La demanda del Santo Grial, en la traducción castellana, La queste del Saint Graal, se decía que los caballeros tenían que ver abiertamente. Y a mí la expresión me sedujo, porque no sabía qué quería decir. Y traté de comprender qué debía querer decir eso de ver abiertamente. Y bueno, pensé que la visión abierta
podía ser un buen título para un libro que tratara de comprender las imágenes, el mundo de las imágenes. Este libro no empieza aquí, empieza antes, al menos en esa imposibilidad de decir, como sucede en la época digital, donde empieza algo, que parece que la imprenta lo solucionó de esta forma. De todos modos, les diré que esto es absolutamente incierto para este caso, porque el libro no empieza aquí, no empieza en la portada, ni siquiera en la página 1, sino que empieza mucho antes, y empieza cuando me encontré con Hildegard von Bingen, aunque quizá empezó mucho antes que cuando me encontré a Hildegard von Bingen, pero ya no me acuerdo. Por tanto, solo me referiré a lo que me acuerdo, que fue ese encuentro con Hildegard en el año 1997, y que me abrió un espacio de trabajo y de investigación que le agradezco muchísimo, y que fue el de la visión. Hildegard von Bingen, como ahora ya saben todos ustedes, fue una visionaria. Y bueno, ¿qué quería decir eso de ser una visionaria? Cuando ella dice, yo vi y oí, y entonces te describe lo que vio, y lo que vio pues son cosas absolutamente increíbles, y que dieron lugar a imágenes que ya han visto hoy aquí, realmente extraordinarias. Y yo pensaba, bueno, ¿qué quiere decir eso de que yo vi y oí? Y dice, y de pronto entendí todo, lo comprendí todo el sentido de las Sagradas Escrituras. Bueno, y esa experiencia visionaria de Hildegard von Bingen es la que me indujo a empezar a analizar las imágenes, y eso lo hice en un libro anterior que se tituló Hildegard von Bingen y la experiencia visionaria de Occidente, en donde yo procuraba entender qué quería decir Hildegard con que ella vio, qué demonios vio y cómo vio, y hasta qué punto es posible dar autenticidad a eso que llamamos experiencia visionaria. Y el segundo encuentro afortunado fue con Max Ernst, cuando me encontré con las escrituras de Max Ernst, y de pronto me encontré con expresiones muy semejantes a las de Hildegard von Bingen, y entonces ya no estábamos en el oscuro y lejanísimo siglo XII, sino que estábamos ante un hombre del siglo XX que además era un pintor surrealista, conocido de todos, y que decía que él había visto. Yo he visto. Como si ese yo he visto en el lenguaje de Max Ernst fuera algo absolutamente totalizador de la experiencia humana. ¿Qué es lo que usted ha hecho? Yo he visto. ¿Qué es lo que a usted le ha pasado? Yo he visto. Y lo que había visto Max Ernst era algo que no se veía con los ojos físicos, sino que se veía con esos ojos interiores, los mismos de los que hablaba Hildegard von Bingen. Y ya en ese primer libro, Hildegard von Bingen y la tradición visionaria de Occidente, lo que procuré fue comprender dentro del propio contexto cultural e histórico de Hildegard von Bingen qué significaba para ella la visión, y por eso ahí me refería a Juan de Patmos, que era el gran visionario para el mundo medieval y para el siglo XX. Porque el Apocalipsis quizá es el libro, es una pena que no hayamos hablado del Apocalipsis en este coloquio, nos queda para el próximo, Adriana, para hablar del Apocalipsis, que es el libro más desbordante de imágenes que existe. Y Hildegard se entendía a sí misma en relación con Juan de Patmos, y hasta cierto punto toda su obra visionaria se puede entender como un segundo Apocalipsis, porque es una obra revelada, que eso es exactamente el significado del concepto Apocalipsis, la idea de la revelación, se le ha revelado. Y traté de comprender esa experiencia visionaria dentro de esa cultura arcaica, sí, ¿por qué no decirlo? Arcaica, sagrada, tremendamente lejana a nosotros, distante, pero también buscando su confrontación con el siglo XX y también con otras culturas, claro, el gran hermeneuta de la imaginación. Yo diría, aquí hemos dicho hace un rato, ¿no?, cómo es posible reflexionar sobre las imágenes sin aludir a Warburg, y creo que es absolutamente cierto y es absolutamente así. Bueno, pues también diría que cómo es posible hablar de la imaginación
¿Qué es la facultad visionaria? Porque cuando hablamos de facultad visionaria nos estamos refiriendo a la facultad imaginativa. Bueno, pues mi pregunta es ¿cómo es posible hablar de la facultad imaginativa sin aludir a Henri Corbin, ese gran iranólogo que entendió la imaginación a partir de los antiguos textos persas? Y por eso confronté a Hildegard von Bingen también en ese primer libro con otros testimonios de imaginación que aparecen en la cultura persa, también analizados y estudiados por Corbin. Es decir, que de algún modo Hildegard quedaba situada en su mundo medieval, el del siglo XII, ese mundo además neoplatónico que concede una importancia singular a la imagen absoluta. Considera que la figura es superior a la palabra, así lo decía el abad calabrés Gioacchino da Fiore: no puedo explicar ni demostrar con palabras lo que sí en cambio puedo demostrar con la figura, decía Gioacchino da Fiore, en esa cultura absolutamente neoplatónica como fue la del siglo XII. Bueno, pues esa localización de Hildegard, pero confrontada con la comprensión, con la hermenéutica que hace Corbin de la cultura persa y del valor de las imágenes en la cultura persa, y también en relación con la visión en los artistas y creadores del siglo XX. Bueno, Max Ernst, hay otros, por ejemplo el propio Miró también tiene textos extraordinarios sobre sus experiencias visionarias y cómo de algún modo a partir de estos ejemplos yo realmente relacioné la creación artística con la facultad visionaria. Pero bueno, ahí se abrió un mundo, en realidad es eso lo que me abre a las imágenes y al estudio de las imágenes, que fue proseguido así en este otro libro, La visión abierta, en donde en realidad no son libros esto, porque como les decía antes, ni empiezan ni acaban. Esto también sigue siendo un libro abierto y no empieza aquí, sino que empezó mucho antes, y este desde luego no acaba aquí. Acabará no sé cuándo, pero sigue, está abierto completamente, el libro es tan abierto como la visión. Y aquí en esta obra quizá lo que más me interesó fue comprender el nacimiento de la imagen. ¿Cómo nace una imagen? ¿Cómo se activa la imaginación y cómo nacen las imágenes? Yo creo que quizá este es el tema central de la visión abierta, que es el tema que me sigue ocupando en este momento. Y en realidad todo ello surge del Tratado de la Pintura de Leonardo y de aquella recomendación extraordinaria que hizo Leonardo a sus discípulos de que miraran atentamente la mancha del muro, porque entonces verían salir, si lo hacían con una mirada atenta, verían salir auténticas escenas de batalla, y ese debía ser el objeto de su pintura. Bueno, esta lección de Leonardo, que fue acogida con absoluta pasión por los surrealistas, Breton la cita en muchas ocasiones a lo largo de su obra, Max Ernst también en las escrituras, es decir, ese consejo va a estar presente en el surrealismo. Y bueno, ahí es donde pues, me dedico a leer ciertos pasajes del Quijote de otra forma, porque la mancha del muro es muy semejante a la gran polvareda que ve el Quijote, y a partir de ahí lo que hace es ver grandes ejércitos. Entonces, más bien, Quijote, más que un loco, era un hombre imaginativo y que cumplía con todo rigor la lección del gran Leonardo da Vinci, ¿no? Pero esa reticencia al mundo de las imágenes, del cual tampoco hemos hablado, pero que está ahí, esa tendencia apofática que recorre toda la cultura, al menos hablo de la cultura europea, esa renuncia a las imágenes, ese negar el valor de las imágenes como algo presente, muy presente en la cultura occidental. Bueno, pues quizá hace que condenen al pobre Quijote, que veía lo que debía ver naturalmente y lo que podría haber pintado. La mancha del muro, la polvareda, todo esto es lo que me ocupó en ese momento y me sigue ocupando ahora, porque tuve la suerte de no ver, por desgracia, a Bill Viola en París, pero sí ir a München en el mes de junio y entrar una vez más en la Alte Pinakothek, que es una maravilla, la Alte Pinakothek de München, y de pronto encontrarme con una sala
que no pueden ustedes imaginarse cómo era aquella sala. Una sala pequeñita, muy pequeñita, toda ella pintada de azul y con unos dibujos alucinantes, colgados toda ella. ¿Qué era? Pues una serie de nubes, estudios de nubes de un paisajista alemán de München llamado Johann Georg von Dillis. Al tal señor Dillis yo no lo había visto en mi vida. Y aquello eran estudios de nubes de 1810-1820. Estaban realizados, el soporte es papel azul y tiza blanca y negra. Me dejó aquella sala absolutamente maravillada. Y me pasé los 2 días o 3 que estuve en München buscando algo del tal señor von Dillis que no encontré, pero gracias a Internet y Amazon, pues al cabo de poco tiempo me llegaron los von Dillis, los Wolkenstudien de Johann Georg von Dillis. Porque, bueno, la nube, ¿no? Eso que ya Shakespeare nos lo explica en el Hamlet y en Antonio y Cleopatra. Usted mira la nube y ya verás las formas que salen de las nubes. Esa idea de que determinados soportes nos permiten construir imágenes y ver figuras allí donde no hay. Decía el gran historiador del arte Gombrich, que sale de Warburg, claro está, como toda la historia del arte del siglo XX, decía Gombrich que él encontraba el origen de la obra de arte en ese gesto tan antiguo del ser humano de contemplar la bóveda celeste, mirar las estrellas y trazar líneas imaginarias entre las estrellas para ver una figura. Ese impulso a ver allí donde no hay nada, que es el impulso del que nos habla Leonardo en La Mancha, ver cómo aparecen esas escenas, las nubes. Es ese gran soporte que yo creo que próximamente me va a ocupar, el estudio de las nubes. Claro, von Dillis es uno, pero no se pueden ustedes imaginar la caterva de dibujos sobre nubes que existen, entre los famosísimos, desde luego Constable. En el año 2000 se le dedicó en Edimburgo una gran exposición, Constable Clouds se llama, extraordinaria, sobre los paisajes de Constable, pero además sus estudios de nubes. Claro, a mí lo que me interesa especialmente es cuando el pintor extrae del paisaje la nube y lo convierte en el único tema pictórico. Que por supuesto ahí está todo. Claro, ¿cuándo nacen los estudios de nube? Creo que el primer estudio de nube, porque el catálogo de Constable, hay un artículo excelente de John Gage, el estudioso de los colores. John Gage ahí estudia las nubes de Constable y las nubes en general y comenta como el primer estudio de nube en 1640. Es decir, bueno, ya nos estamos acercando a Shakespeare, ¿no? Ese primer Angeluccio, un pintor italiano que ya hace un primer estudio de nube totalmente desvinculado del resto del paisaje. Para continuar, bueno, pues la gran explosión de los estudios de nubes son finales del XVIII y siglo XIX. Bueno, Turner, los famosos sketchbook de Turner, de las nubes de Turner, además interesantísimo confrontarlo con Constable, solo desde un punto de vista estilístico es una absoluta delicia, ¿no? Y leyendo a Klaus Ove Knausgaard, ese noruego que lo comparan con Proust, Le Temps Retrouvé, ese Knausgaard que ha escrito 6 volúmenes, del que solo tenemos traducidos 2. En realidad la exposición de Constable me enteré por Knausgaard, que dedica unas páginas maravillosas en su novela a lo que fue para él la contemplación de las nubes de Constable. Bueno, pues en eso me estoy moviendo ahora. Como les decía, por supuesto, hay una relación con toda la atención a la naturaleza y toda la filosofía de la naturaleza que se desarrolla en el siglo XIX. No hay duda, pero también creo que todo ese estudio y esa indagación en la nube no solo se debe a causas meteorológicas, que también ahí estaban, sino los grandes tratados meteorológicos salen justamente en esta época, como el de Luke Howard, que es
el que crea la nomenclatura de las nubes que seguimos utilizando en estos momentos. Goethe se quedó fascinado, incluso Goethe también pinta nubes, cita a Howard y introduce toda la terminología de Howard y la traduce al alemán, etcétera. Todo esto, por supuesto, tiene que ver con la filosofía de la naturaleza de la época, pero también tiene que ver con la imaginación y tiene que ver con esa comprensión de la nube como un soporte de la imaginación, como el lugar de donde nacen las imágenes. Esta será la continuidad de la continuación de la visión abierta, que todavía solo, como ya ven, está tremendamente en ciernes. Si estaba previsto que ustedes, quien quiera, puede hacer las preguntas que les parezca. Solamente un comentario que me parece precioso el tema, en verdad, que me llama la atención el paso de la mirada hacia el frente del muro, hacia igual la mirada hacia el cielo. Como tú decías ayer, que hablaste en un momento determinado de lo que era la mirada horizontal de la ventana frente a la mirada vertical. Sí, sí. Y en la comida comentábamos que bueno, eso se lo he leído recientemente, esa idea que me parece excelente, ¿no?, del pensamiento horizontal frente al pensamiento vertical, en Ludwig Binswanger, en Sueño y Existencia, que habla constantemente de la horizontalidad frente a la verticalidad, que sería lo sagrado, lo divino, la metafísica, ¿no?, frente a lo que es la mirada horizontal. Yo quería dos cosas, ¿no?, como tan sugerente el tema, tan entretenido también pensarlo en un momento en que justamente las nubes se está catalogando, se le está poniendo nombre, por decirlo así, a eso que es puro movimiento y puro fluido, que justamente coincide, ¿no? Estos artistas empiezan a pintar nubes cuando se les está poniendo nombre, también las pintan por esto mismo, es decir, la forma en como nosotros hoy día las llamamos tiene que ver, emerge, por decirlo así, justo también en este mismo periodo en que se están dibujando las nubes solas. Queda como pendiente pensar si se están dibujando como una especie de saludo hacia ese mundo que se está acabando, de la nube como algo intangible, o si es más bien, ¿no es cierto?, un inicio de esta ciencia de la nube, por decirlo así. Pensar también que, por ejemplo, la perspectiva, una de las cosas que dejaba fuera de su rango de dibujo eran precisamente las nubes, porque no se sometían a la perspectiva. Está en esos dos ejercicios de perspectiva que hace Brunelleschi, donde las nubes se reflejan en superficies espejeantes en vez de ser, en una se refleja en superficie espejeante, la otra simplemente se deja como la nube del cielo para dar verosimilitud, porque la nube es irrepresentable. Y también acá nos acordábamos de nuestra queridísima Paula Dittborn, que es profesora también con nosotros en el Alberto Hurtado, que es artista, y ella tiene una serie de nubes hechas en cerámica. Así que eso está pendiente, vamos a buscar esas imágenes. Sí, sí. Gracias. No es por molestar, pero hay una sociedad de observación de nubes en Internet. Es muy interesante porque el tipo que funda la asociación, la Sociedad de Observadores de Nubes, en los años 2000, escribió un libro, está en español en Salamandra, se ha publicado en Salamandra, así se llama la colección, se llama La Observación de Nubes, pero lo interesante es que cuando él comienza el libro dice, yo voy a crear una asociación de observadores de nubes, y él creía que iba a ser una cosa manejable, y de repente a los 6 meses tenía 120.000 personas mandando imágenes de nubes, ¿no? Entonces te voy a mandar el link de todas maneras. No, por Dios, ni se te ocurra, no lo quiero ni ver. Es muy interesante esa proporcionalidad, así como el pintor, el primero, y de repente 300.000 personas al día capturando. A mí yo te tengo que decir una cosa, Pablo, a mí me importa un bledo lo de los 150.000. O sea, prescindo radicalmente, es que no me resulta el menor peso, no lo quiero ni ver. Porque, no, es verdad, porque el recorrido,
el mío desde luego siempre es libresco, aunque utilice Amazon y cosas de este tipo y de pronto una imagen me salga como tú decías, no tengo que ir a la biblioteca a 1000 kilómetros de distancia a ver la imagen porque puedo verla ahí, ¿no? Pero de estas cifras quiero decir que ¿qué más nos dan? Es que o sea, lo dejamos al lado y se acabó porque no podemos asumir todo eso, entonces es igual. Pero lo interesante, lo que a mí me interesa simplemente es plantear que eso que aparece ser el objeto del arte es el objeto de la pasión de muchas personas, simplemente eso, simplemente. Vale. Claramente lo hay en todas partes. Sí, pero hay gente capturándola. Frente a la nube del exceso de conocimiento de Pablo, yo quiero poner una nube mucho más interesante que es la nube del no saber, la nube medieval, que también es como esa nube que emergía de la mano, que me sigue pareciendo 1000 veces más fascinante. Solamente eso quería. Y yo quisiera también oponer, ni siquiera oponer, pero desde la nube, volver a una imagen que está ahí en ese libro de visión abierta, que es una de las visiones de Hildegard, que tiene y la mostraste tú ayer en tu conferencia y ya no la he podido olvidar en todo el día y paso alucinando con ella, que es una imagen completamente insólita de la Santísima Trinidad. Pero eso es la cosa más rara. Y ustedes lo vieron, ¿verdad? Porque siempre vemos a un Dios Padre, a un Dios Hijo y a una paloma paseándose por ahí, que uno nunca sabe mucho qué tiene que ver la paloma. Y resulta, y es como suavecita la paloma, es como no sé, de tarjeta de salud, o no tiene nada que ver, es algo de muy poco divino. Y esta imagen de la Santísima Trinidad de Hildegard von Bingen es verdaderamente un desafío a los teólogos, porque del pensamiento teológico, esas enormes alas que encierran al Padre y al Hijo y que corresponden mejor incluso a las palabras de la Biblia, ¿no? Porque es el Espíritu que se lo lleva todo por delante y dentro de eso están las figuras del Padre y del Hijo, pero es este enorme ala, enorme, que además tiene casi prácticamente la forma de una vulva, porque es un asunto muy raro. Hildegard von Bingen acaba de ser canonizada después de 1000 años de horror al saber de las mujeres y 1000 años de horror a la imagen. Entonces tengo una sensación de que es una imagen muy complicada, que hay que verla y que hay que seguirla pensando porque tira ideas para todos lados. Sí. Tuve la impresión cuando iba a hablar de las visiones de Hildegard von Bingen que iba a decir vio algo inaudito y que como que no lo dijo. Tuve esa impresión que iba a usar esa palabra y lo inaudito es lo que no se ha oído, ¿cierto? Entonces la forma de contener la visión, cómo la visión contiene, en el caso de Hildegard von Bingen, contiene la audición, el vio y oyó. Yo no sé si, no he leído el libro, no sé si en esa visión está comprendida o está comprendido el estudio de la audición, de lo que se oye, pensando en estos filacterias que no dicen nada y tengo la impresión de que es posible pensar, basado un poco en el himno que hace Santo Tomás, la Adoro-te Devote, el himno que dice visus tactus gustus in te fallitur, sed auditu solo tuto creditur. Es decir, la visión, el gusto y el tacto fallan al tratar de ver a Dios. Dice, Adoro-te Devote latens deitas, que esta deidad escondida. Pero todos estos sentidos fallan, solamente la audición es posible o es capaz de acceder ahí. Y por lo tanto tengo un poco la impresión de que podría pensarse que esta filacteria que está vacía retrata un poco la imposibilidad de decir lo que se oye, que lo escrito no lo dice. Esto que pasa acá, esto que pasó hoy día o que pasó ayer también,
y un poco un comentario que hubo entre ustedes, entre Felipe y Victoria, respecto a la cinematografía de Valdemar, cuando finalmente señalan que la voz al final estaba de más. Claro, a mí me da la impresión que no, a mí me quedó pero tremendamente en el oído esa frase que dice, con la voz, con lo que se oyó, amar es ser lo que se ama. Es decir, eso me quedó a mí como un mensaje. De todas maneras, tú eres músico y hay cosas que se graban, y además, como tú eres flautista dulce, mi señora también es flautista dulce, entonces tengo esa relación con la flauta dulce, que uno busca en internet un cuarteto para flauta dulce y dice cuarteto para grabador o para grabadora, porque la flauta dulce es recorder, y entonces siempre esa es la traducción. Exacto. Entonces, yo no sé si está un poco explorado eso, la posibilidad de entrar desde esta visión, que es imagen, en esa profundidad que tiene el sonido. En la experiencia mística normalmente se habla de que tiene lugar una unión y confusión de los sentidos. A lo largo desde Orígenes, a partir de Orígenes y a lo largo de toda la Edad Media, se habla de la existencia de sentidos físicos y de sentidos interiores, de sentidos espirituales se habla. Y se habla igualmente pues, del ojo, de la vista, del oído, del tacto, etcétera, pero pensando que son interiores. Pero dentro de la experiencia mística siempre se suele dar lo que se llama la sinestesia, que es la unión de todos los sentidos. Y que tenemos, bueno, pues muchos. Por ejemplo, Hildegard en un momento determinado en Escivias dice: un resplandor me tocó. ¿No? Es el resplandor que le toca. Entonces, bueno, como si yo siempre lo digo porque me parece una de las... Una de las mejores expresiones sinestéticas, ¿no? Cuando el Tristán agonizante dice: Wie höre ich das Licht, ¿no? Estoy oyendo la luz. Ese oír la luz. Bueno, eso hace referencia a esa confusión de los sentidos. En el caso de Hildegard, bueno, por ejemplo, San Agustín consideraba que era superior el sentido auditivo al sentido de la vista, pero en otros casos, por ejemplo, los filósofos victorinos del siglo XII siempre hacen predominar la visión a la audición. Es decir, que cambia la valoración de ver u oír como la posibilidad de conocer. Es algo que se va cambiando en la Edad Media y hay autores que opinan de modos absolutamente distintos, ¿no? Entonces sí que es verdad, está a punto de decir esta visión inaudita, es cierto, totalmente, porque ella hablaba de visiones además en efecto sonoras. Nosotros no las podemos oír, pero quizá ellos las oían viendo las imágenes. Hay un gran musicólogo y etnólogo llamado Marius Schneider que oyó cómo cantaban las piedras del claustro de San Cugat. Una pregunta relacionada a eso. Reconstruyó toda una partitura a partir de los capiteles del claustro de San Cugat, estableciendo unos paralelismos entre cada uno de los animales que aparecían en los capiteles y las notas que se encontraba en un tratado indio musicológico del siglo XIII. Y bueno, los pavos, las quimeras y los leones, cada uno tenía una nota y todo aquello formaba un himno, que justamente, según la reconstrucción de Schneider, era el himno a San Cucufate. Ese es, o sea, el de San Cugat. Es decir, eso es un oído interior que también, bueno, ahí nos encontramos con la célebre teoría pitagórica, según la cual las esferas suenan. Que nosotros no las oigamos es otra cuestión, ¿no? Yo no soy académico, pero cuando habla de la visión, me da la impresión de que es tener una certeza de algo. ¿Tiene relación en ese sentido de comprender algo? O sea, tener una visión es tocar algo de que me da seguridad de que lo sé, a pesar de que puede ser de que sea algo que, exacto, que totalmente esté fuera de ningún... Es la idea de que la visión, ver implica conocer, y conocer con certeza, porque lo he visto. Lo hemos visto y oído.
Primar la experiencia frente a cualquier otra cosa. Y esa es la modernidad de la mística, justamente, porque de lo que se está hablando es de la experiencia interior de un místico que afirma que ha visto y oído, que ha tenido esa experiencia, y eso como fuente absoluta de conocimiento, lo cual es absolutamente moderno dentro de una cultura tradicional como la medieval. Entender superior como vía de conocimiento a la propia experiencia que no, por ejemplo, la tradición libresca. De no haber otras intervenciones, creo que podríamos cerrar aquí con una muy cordial invitación a que vengan ustedes el viernes a las 7:30 a la conferencia que dará aquí Victoria. Pero antes me gustaría, no puedo dejar de agradecer inmensamente estos 2 días que para mí han sido una auténtica fiesta. Y que, como todos ustedes pueden comprender, este homenaje no tiene otra causa que la extrema cortesía y generosidad de Ana María Iaconi y de Adriana Valdés. Yo no tengo nada que ver con todo esto. Y bueno, siempre he acostumbrado a decir que de los maestros, de los que fueron mis maestros, aprendí mucho. Pero siempre añadía, pero más he aprendido de los amigos. Y es cierto. Y ahora tengo que decir que mucho más de los alumnos. Y eso para mí pues es una gran ilusión y una gran emoción. Y también les agradezco muchísimo su presencia a lo largo de estos 2 días. Sí. Y yo quisiera agradecer a todas las personas que hablaron en la mesa. Realmente para nosotros fue un encuentro, verdaderamente un encuentro. Yo les agradezco de corazón. Yo no hice nada más que percibir quiénes son cada uno de ustedes a lo largo de los años y por suerte poderlos juntar aquí. Y les agradezco muchísimo que nos juntemos en torno a Victoria, y agradezco mucho al Mavi, agradezco mucho a Ana María, agradezco mucho a María Irene, y creo que ha sido para todos nosotros una ocasión memorable. Gracias a todos por acompañarnos.